¿Cómo estás? Qué gusto de Gracias. Sí, estoy de este lado. Muchas gracias por esta presentación, gracias por la invitación. Quiero agradecer especialmente al presidente Santiago, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor, un placer estar aquí con ustedes. No había tenido la oportunidad de venir a visitar Cuernavaca y desde ayer que estoy aquí, pues es una ciudad magnífica con muchísimas áreas de oportunidad, muchísimo crecimiento y por supuesto, ¿por qué no? Siempre lo he dicho, todo lo que hacemos todos los días en la vida ordinaria tiene que ver con bienes raíces. Absolutamente todo. Donde vivimos, donde compramos, donde nos atienden, donde desayunamos, donde comemos, todo tiene que ver con bienes raíces. Entonces, estamos en la profesión correcta. ¿Por qué? Porque cada vez van a requerir más profesionales inmobiliarios en esta industria. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la industria ha sido por los últimos años grandísimo. Pero cuando una industria crece tanto, requiere definitivamente muchísima modernización en trámites, procesos, en regulación, en la forma en la que lo hacemos, y eso es lo que ustedes han visto poco a poco, cómo los sistemas con los que ustedes están trabajando como profesionales inmobiliarios se han ido renovando, cómo cada vez es más fácil tener leads a través de un sistema de Facebook, cómo es más fácil el registro, cómo es más fácil la publicación, y no lo podemos evitar. Esto va a seguirse cambiando en la tecnología. Pero también es importante que todos los profesionales inmobiliarios sepamos que la tecnología en las inversiones también va a cambiar. Un ente que me antecedió estuvo platicando sobre la tecnologificación de los procesos hipotecarios, o sea, cómo algo que durante muchísimos años fue tan tradicional, como él lo decía, ir a pararte en sucursal, estar ahí, firmar papeles, entregarlos. Hoy en día el 80%, 90% del trámite ya lo puedes hacer en línea. Entonces, esto también va a pasar en las inversiones. Eso también va a pasar en las inversiones sostenibles. Entonces, hoy en día les quiero platicar por aquí de mi currículum, de mi experiencia. Yo tengo más de 25 años trabajando, los últimos 23 dentro de la industria inmobiliaria, nada más que empecé siendo proveedor. Empecé en una empresa de aire acondicionado como fundador, después abrí una constructora como fundador, después me convertí en desarrollador como fundador y hoy en día en los últimos años por la necesidad del mercado he abierto dos empresas. Una que se llama Pórtica Capital en Tierra, que se dedica a instalar las mejores prácticas inmobiliarias en los desarrollos nuevos, y otra que se llama Inverater, que se dedica a tener un software donde hoy les vamos a platicar a profundidad cómo podemos crear la cultura del ahorro y la inversión en bienes raíces, ¿no? Porque las bienes raíces siempre será la inversión que te mantiene por encima de la inflación de tus ganancias, ¿sí? En las bienes raíces siempre obtienes dos ganancias, la plusvalía y las rentas. Entonces, basado en eso, creamos un modelo tecnológico. Entonces, hoy en día, toda esta experiencia que he llevado durante los últimos años, se las voy a platicar, se las voy a poner. Para mí va a ser muy importante expresarles de dónde vengo, hacia dónde voy, porque es lo que queremos que ustedes se lleven de aquí. Conocimiento, panorama del futuro, oportunidades de trabajo, de inversión, de networking. Para eso estamos en estos congresos. Y entonces vamos a trabajar en esto, ¿no? Voy a empezar platicándoles, porque tenemos un tema ya en la computadora arriba, pero voy a empezar platicándoles cómo la necesidad del mundo inmobiliario nos ha llevado a pensar. Yo soy desarrollador, tengo muchísima experiencia, tengo más de 6 desarrollos terminados, tengo otros 5 desarrollos en proceso. Yo empecé como constructor y me convertí en desarrollador por la necesidad que veía en el mercado. Y hoy en día veo en las inversiones inmobiliarias que los desarrollos inmobiliarios estamos totalmente metidos en una gran cantidad de deudas. ¿Por qué? Porque los proyectos inmobiliarios se construyen con deuda. Los proyectos inmobiliarios, cuando se construyen grandes fraccionamientos, grandes edificios, esos grandes desarrollos de 50, 100, 200, 300 departamentos, se hacen con deuda. Esa es la costumbre que hemos tenido. Pero en los últimos 5 años cambió todo. En los últimos 5 años vimos cómo
llegó una pandemia a nivel mundial que nos afectó en la parte económica. Vimos cómo las tasas de interés se fueron a lo más alto de los últimos 25 años, a 2 cifras. Teníamos más de 25 años de no ver una tasa de interés de referencia de 2 cifras. ¿Eso qué pasó? El impacto vino y pegó en los desarrollos inmobiliarios, porque los grandes desarrollos que estábamos en proceso de construcción, nos detuvimos y seguimos pagando intereses. Entonces, al nosotros ver que los desarrollos inmobiliarios tienen muchísima deuda, están pagando muchísimo interés, y vemos cómo un desarrollo inmobiliario en el proceso de construcción, más del 30% de los ingresos de sus ventas se van a pago de intereses. ¿No les ha pasado que ustedes empiezan a vender un proyecto y de repente, oye, ya vendí y no avanza? Pero seguimos pagando, el cliente paga y no avanza. ¿Por qué? Porque detrás de ese proyecto hay una cantidad de deuda para construirlo y esa deuda cuesta y cuesta intereses. Y hoy en día no la tasa de interés se ha ido a las nubes, sino que también tenemos un problema. Los gobiernos llegan y cambian las regulaciones cada 3 y 6 años. Los gobiernos estatales cada 6 años cambian las regulaciones, llega un nuevo gobernador, hay alternancia de partido, dicen todo lo que había antes no sirve, vamos a hacer cosas nuevas, y todo eso viene e impacta a profundidad los desarrollos inmobiliarios. Yo se los puedo decir por experiencia propia, he tenido proyectos que durante el proceso de construcción han pagado hasta el 50% de los ingresos de ventas a costos financieros. ¿Sí? Hola Pedro, buenos días. Hola don Pedro. Soy yo, Pedro, como quien dice, tú en el año 2045. Te estoy marcando porque sé que andas en gira por toda la República Mexicana compartiendo la visión del ahorro e inversión en bienes raíces. Me acuerdo mucho de aquellos días cuando comenzó una nueva era para los bienes raíces en México a través de la tecnología digital y de la inteligencia artificial que Inveраter implementó para todo el ecosistema de negocios del país. Muchísimas gracias, como que falló la wifi del futuro porque se tardó un poquito en conectarse. Oye, don Pedro, por favor, platícanos, ¿qué está pasando en el futuro? ¿Cómo están las bienes raíces? ¿Cómo van los temas por allá, por favor? Todo está espectacular, Pedro, pero sobre todo para el mercado inmobiliario. He visto cosas increíbles que están cambiando y mejorando en el sector de las inversiones y que próximamente, gracias a Inveраter, estarán viviendo allá en el presente y que se va a extender hasta acá en el futuro. De hecho, lo que está cambiando el mercado inmobiliario es la tecnología, mi querido Pedro. La tecnología que Inveраter ha creado ha revolucionado la forma en que ahorramos e invertimos en bienes raíces. Por cierto, las casas aún no vuelan, pero vaya que la plusvalía está por los cielos. Está por los cielos. Sí, señor. ¿Verdad? Pues ahorita estamos platicando. Perdón, otra llamada que se nos cruza. ¿Pueden contestar? Hola Pedro, ¿cómo estás? Soy tú, pero como de hace 20 años atrás. ¿Cómo estás, Pedrito? Si se van a juntar, inviten por favor. Yo también quiero ser parte de esta charla de Inveраter. Gracias, Pedrito. Pues ya ahora sí que se junta el presente, el pasado y el futuro en esta conferencia inmobiliaria. Pedrito, platícame, ¿qué estaba haciendo a los 20 años? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Pues aquí ando a mis 20 años emprendiendo con mi empresa Domotic Space de aire acondicionado y vine del pasado para ser parte de esta charla porque si eso lo hubiera escuchado en este tiempo, seguramente ahorita tú tendrías más patrimonio. Oye Pedro, platícame cuáles son los retos que tienen en el 2025 los desarrolladores inmobiliarios y los inversionistas. Gracias, Pedrito. Pues justamente llevamos un rato platicando de eso y estamos platicando cómo los desarrollos inmobiliarios han tenido muchísimos problemas y muchísimos conflictos. Todo mundo necesitamos un bien raíz, todo mundo necesitamos un lugar donde vivir, un lugar donde trabajar, un lugar donde estudiar, un lugar donde nos atiendan, pero los desarrolladores han estado cayendo en default por todo lo que les platicaba ahorita. Altas tasas, regulaciones gubernamentales, estamos platicando ahorita cómo la alternancia de partidos hace que las regulaciones cambien. Hay proyectos que a veces van al 50%, 60%, casi 100%, y te cambia la regulación en el registro público, en catastro, en el régimen en condominio, en CFE, ni se diga todos los cambios que ha habido. Entonces, nosotros como desarrolladores, nosotros como profesionales inmobiliarios, sabemos que los cambios son positivos, porque lo que quiere la autoridad es mejorar las prácticas,
y regularlas al día de hoy. Pero pasa muchas veces que no se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces de repente cambia lo federal y no han cambiado lo municipal, y a veces cambia lo estatal y no se pone de acuerdo con lo municipal porque son partidos diferentes, y eso viene y pega los desarrollos inmobiliarios. Pero aguas, si el desarrollo inmobiliario en el que estás participando tiene mucha deuda en ese momento, se viene un gasto financiero enorme. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea, pero no solo los desarrollos inmobiliarios tienen conflictos, también tienen conflictos todos los inversionistas. Ahorita hablamos del desarrollador, es el que empieza el proyecto, pero cuando ya entran inversionistas, también te enfrentas a muchos retos. Estos mismos problemas que enfrentan los desarrolladores han venido a impactar a que todas las personas que quieren comprar tengan falta de certeza jurídica, falta de tecnología en las inversiones, tickets de entrada muy altos. Si tú quieres ser socio de un proyecto inmobiliario como socio, altísimo. Complicado ser socio de un proyecto inmobiliario si no traes arriba de 6 ceros en una cifra. También tenemos la falta de compromiso de los intermediarios, porque una cosa es que vendamos propiedades para que alguien viva en ellas y otra cosa es que vendamos participaciones en sociedad, ¿no? Entonces, todo este mundo, todo lo que está pasando, tenemos que tomarlo, meterlo a un sistema y ver cómo mejorar las prácticas inmobiliarias, ¿no? Al final, de eso se Pedro, trata, ¿no? ¿nos podrías compartir qué es lo que estás haciendo tú? Porque lo que veo es que están batallando mucho en el 2025. Así es, Pedrito, y estamos batallando bastante, pero es una época de mucha bonanza que está en ajustes. Pero los cambios han sido desde hace 1500 años, ¿no? O sea, los cambios, los primeros registros que se tienen de la humanidad escritos, siempre ha habido cambios. Pero los cambios también vienen muchas veces con el temor al cambio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en el resto de la historia, Pedrito. Grandes pensadores a través de la historia. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. El cambio no se basa en la cantidad de teorías, sino en la simplicidad de la verdad. La duda es la madre de la invención. La costumbre es el gran guía de la vida humana, pero el cambio es su motor. Toda buena idea comienza como una minoría de uno. El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de manera más inteligente. No podemos dirigir el cambio, solo podemos estar por delante de él. La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. El futuro pertenece a aquellos que ven las posibilidades antes de que sean obvias. Grandes pensadores a través de la historia. Entonces, imagínense desde los registros de 470 antes de Cristo, estamos hablando de hace 500 años. Tenemos registros de que cada vez que viene una época de cambio, hay ajustes, hay resistencia, hay miedo. Hoy, a todos nosotros, los que nos dedicamos a lo profesional inmobiliario, les quiero decir que no tengan miedo al cambio. Hay que aventarse, hay que salir adelante con los cambios tecnológicos, porque va a pasar, hay muchos ejemplos. Ahí tienen el ejemplo por ejemplo, las cámaras Kodak, que no se adaptaron a la cuestión tecnológica, murieron. Ahí están celulares, aquellos famosos BlackBerry, no sé si se acuerdan, no se acostumbraron a los nuevos y se murieron también. Y hay muchísimos ejemplos, Blockbuster con Netflix también, no jaló. Entonces, todo esto que va pasando a través del cambio, hoy vengo a decirles que la parte tecnológica ya es el presente y tenemos que adaptar el cambio. Entonces, vamos a ver qué estamos haciendo. Imagina un futuro donde todos podemos construir nuestras propias ciudades. Un lugar donde los sueños de desarrollo no se ven limitados por obstáculos insuperables. Un destello de esperanza emerge, trayendo una revolución en el mundo inmobiliario. Donde la innovación fluye, los desarrollos renacen y las construcciones cobran vida, impulsadas por la confianza y la colaboración. Con un simple clic, un nuevo camino se abre, conectando a desarrolladores con personas comunes, haciendo de grandes proyectos una realidad. No somos una plataforma, somos una comunidad de visionarios que creemos en un futuro mejor. Nuestro compromiso es claro: ofrecer oportunidades seguras y accesibles para todos, donde cualquier persona puede ser parte del crecimiento inmobiliario de México. Únete
Únete a nosotros y sé parte de la revolución inmobiliaria. Invérater. Visionarios que transforman sueños en realidades. Buenísimo. Pedro, qué increíble proyecto estás presentando en esta charla. ¿Nos podrías explicar más a detalle lo que es Invérater? Claro que sí, Pedrito, con muchísimo gusto vamos a platicar de qué es Invérater. Invérater es una plataforma que creamos para poder empezar a buscar que los proyectos inmobiliarios no se queden con deudas, sino se construyan con capital, ¿sí? Eso es lo principal. Invérater está buscando cómo poder invitar socios en cada proyecto a través de pequeños tickets que llamamos participaciones inmobiliarias, donde buscamos que el proyecto disminuya su deuda a lo máximo posible y suba su capitalización. Pero para lograrlo, creamos un producto que se llama CETES inmobiliarios, que le llamamos. Sería muy bueno que le expliques a toda la gente qué son los CETES inmobiliarios y cómo funcionan. Claro que sí, don Pedro, con muchísimo gusto. Pues CETES inmobiliarios es lo que les decía, es la abreviación de certificados de la tesorería inmobiliaria. ¿Y qué estamos buscando? Que a través de un fideicomiso de administración, como lo hacen los grandes bancos cuando otorgan el crédito puente, se recopile, se junte a través de pequeñas participaciones a socios del proyecto inmobiliario, y que este fideicomiso, que tiene la garantía del terreno donde está siendo construido el proyecto, se vaya administrando conforme avanza la obra el recurso. Pero ese recurso no entra al proyecto como deuda, entra como capital. Las personas que entran a los certificados de la tesorería inmobiliaria lo que están buscando es ser socios del proyecto desde pequeñas cantidades, y que en esa cultura que estemos ofreciendo ahora es el ahorro y la inversión, porque va de la mano. Tenemos muy poca cultura, de veras, México. La cultura del ahorro es muy chiquita. Y tenemos que impulsar a la gente como profesionales inmobiliarios a ahorrar e invertir en bienes raíces. Porque si ustedes como profesionales inmobiliarios participan en un proyecto a través de pequeñas participaciones de certificados de la tesorería como socios, generan que un proyecto tenga capital, se construya más rápido, y ustedes mismos como profesionales inmobiliarios puedan salir a vender esas propiedades. Entonces vas a generar un doble ingreso. Vas a generar un ingreso que te permita ser socio de un proyecto, y vas a generar un ingreso que te permita vender propiedades. Esto es el círculo virtuoso, donde nos vamos a juntar profesionales inmobiliarios con los desarrolladores e impulsar los proyectos con capital y no deuda. Eso es lo principal. Y existen dos tipos de certificados de la tesorería inmobiliaria. Son los certificados de preventa, que su nombre lo dice. El fideicomiso adquiere ciertos departamentos o oficinas, locales comerciales, ciertas propiedades a precio de preventa, los separamos en pequeños pedacitos, y tú, al comprar un certificado de la tesorería de preventa, le estás apostando que cuando se acabe el proyecto, ese bien salga a la venta con la plusvalía y tú te ganas plusvalía, ¿sí? Y los certificados de capital, su nombre lo dice, son certificados que entra el capital directamente al proyecto como socios, y lo que estás buscando es obtener ganancias. Entonces, veamos que son preventa, los certificados de preventa igual a plusvalía, los certificados de capital igual a utilidades. Así de simple, todo a través de un sistema tecnológico, accesible para ustedes, desde su celular, desde su computadora, con los certificados, todo en línea. Eso es lo que estamos haciendo. Traemos grandes sorpresas. Y cuando tú entras a la página es muy fácil. Tú ves un proyecto publicado en la página de internet, y en la página tú puedes ver cómo vas a ganar, cuál es la TIR estimada del proyecto, cuál es el precio de los certificados, cuál es la TIR mínima. Aquí viene la información. Tenemos que hacer las cosas fácil y simples. Tenemos que hacer las cosas a que todo el mundo tenga acceso. Entonces, vamos a llevar las participaciones de un proyecto inmobiliario a lo más fácil y más simple, que es que a través de un sistema que podamos trabajar sobre una plataforma bien vigilada, sobre un fideicomiso. Yo lo he dicho en todas mis conferencias, si ustedes van a invertir en un proyecto inmobiliario, busquen de preferencia que tenga fideicomiso. Si tiene fideicomiso, te aseguras que el banco donde se estableció el fideicomiso ya hizo un due diligence de las personas que participan, de la propiedad del terreno, que el terreno fue aportado, que hay un grupo que pasó por un comité bancario, que el banco vio que las personas tenían buenos antecedentes, y
Y súper importante, que la propiedad que está ahí en el fideicomiso ya es propiedad del fideicomiso y no de una persona física o moral y se pone en riesgo. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que a través de este fideicomiso podamos emitir estas pequeñas participaciones que se llaman CETES inmobiliarios y que a través de eso ustedes puedan participar más fácil en proyectos, tanto en su ciudad como en otras ciudades de México. Entonces, este proyecto es para empezar a cambiar la cultura de los proyectos inmobiliarios y que los proyectos se puedan solventar con capital y no deuda. Eso va a hacer que haya menos pago de intereses al banco, que haya construcciones más rápidas. Eso es súper importante. Entonces, por lo que entiendo, si ahorro invirtiendo en un proyecto inmobiliario en Inveраter a través de los certificados de la tesorería inmobiliaria, ¿con eso me estoy volviendo socio de un proyecto? Así es. ¡Wow! ¡Qué increíble, Pedro! Así es, Pedro. ¿Nos podrías compartir también las ventajas que podemos encontrar en Inveраter? Sí, por supuesto que sí, con mucho gusto. Precisamente empezamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que se busca primero? Que se reduzcan los tiempos de construcción de un proyecto inmobiliario. ¿A quién no nos gusta vender algo que lo prometas que se va a construir en 24 meses y se construye en 18, ¿no? A todos, ¿no? ¿Qué queremos? Que nuestros clientes estén contentos y vuelvan a comprar y vuelvan a invertir. Entonces estamos buscando bajar los tiempos, pero si bajamos los tiempos tenemos beneficios importantes. Primero, quitan los riesgos inflacionarios. Hoy en día de repente se levanta el presidente de algún país vecino y dice una cosa y cambian los precios del mercado internacional, del acero, de los elevadores, del tipo de cambio. Esos son riesgos inflacionarios a los que estamos expuestos. Entonces tenemos que reducir los tiempos. Segundo, si reducimos los tiempos, bajamos los costos financieros. Queremos que los proyectos inmobiliarios no se la pasen pagando intereses. Queremos que los proyectos inmobiliarios paguen concreto, varilla, ventanas, pisos, que es lo que realmente vendemos, ¿no? Eso es importantísimo. Por último, reducen los riesgos regulatorios, que es lo que hablábamos ahorita. Tratar de que los proyectos inmobiliarios no pasen de un trienio a otro y de un sexenio a otro, porque eso incrementa muchísimo el riesgo de que los proyectos se puedan atorar en algún punto regulatorio por cambios. Les voy a platicar. En la ciudad donde vivo, en Monterrey, los permisos de construcción de las edificaciones verticales duran 3 años, nada más. No importa si tu proyecto es de 100 pisos y te has tardado 6 años o 7 en construirlo, duran 3. Entonces cada 3 años tienes que cambiar, renovar el permiso, pero cada 3 años te toca renovarlo con otro alcalde porque los alcaldes duran 3 años. Entonces renovar los permisos es una problemática. Entonces tenemos que reducir los riesgos para nuestros clientes. Tú llegas a comprar en un proyecto, el desarrollador te muestra un permiso, aquí está el permiso, bien hecho, otorgado, y luego de repente a los 3 años, oye, ¿y por qué se paró el proyecto? No, pues es que entró el nuevo alcalde, el nuevo alcalde trajo un secretario de Desarrollo Urbano, el secretario de Desarrollo Urbano cambió las reglas cambiaron, y ahora que quieres ir a renovar el permiso, que el proyecto va a la mitad de construcción, pues dice que tienes que hacer algo diferente. Y te paran los proyectos, y lo hemos visto en grandes ciudades. Entonces, ¿qué queremos? Reducir los riesgos regulatorios, y eso lo vamos a lograr siempre y cuando bajemos los tiempos de construcción. Y los tiempos de construcción se bajan siempre y cuando obtengan los recursos de manera rápida, accesible. ¿Y eso qué va a pasar? Que nos va a ayudar a maximizar las utilidades, nos va a ayudar a maximizar la TIR. No importa si ganas menos cantidad de dinero, si lo ganas más rápido, estás obteniendo mayor ganancia porcentual. Entonces nosotros estamos buscando que los proyectos sean rápidos. Esa es nuestra teoría, eso es lo que queremos, trabajar en un entorno regulado, supervisado, accesible para todos, con certeza, a través de un fideicomiso y que podamos trabajar a través de un ecosistema tecnológico, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. Me encantaría seguir charlando, pero ya me tengo que ir porque tengo que atender a un cliente. Y ya para cerrar, don Pedro, ¿me podría compartir desde su experiencia 5 consejos inmobiliarios, por favor? Claro, Pedrito, ahí te van los 5 consejos. Primero, tener 50% de portafolios en bienes raíces. Segundo, ahorra e invierte al mismo tiempo. Tercero, empieza ahora, nunca es tarde. Cuarto, no se te olvide seguir participando en eventos como este para que sigas innovando. Y quinto, no importa si vas a empezar con 25,000, con 50,000 o con 100,000, lo importante es que empieces a invertir hoy. Oye, Pedrito, tú también compártenos. ¿Qué te llevas de esta presentación?
Claro, don Pedro, pues yo aprendí que los proyectos no deben de fondearse con deuda, deben de fondearse con capital. También aprendí que debemos de empezar a invertir de forma más rápida con los modelos tecnológicos que vienen, donde con poco dinero puedes comenzar a invertir. Por eso yo ya voy a poder empezar a invertir en lo que esté a mi alcance en esta época, para que en 20 años pueda tener mayor capital. Bueno, ya los dejo. Me voy con mi cliente. Nos vemos, Pedro, que te vaya bien. Adiós. Gracias. Me retiro. Voy a cobrar mis rentas para seguir invirtiendo en los certificados de la tesorería inmobiliaria. Nos vemos. Gracias, don Pedro, nos vemos, hasta luego. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por participar en este gran evento, estamos bien contentos. Yo solo les quiero dejar un último mensaje. Por favor, acepten los cambios tecnológicos. Se pueden ir con cuidado, se pueden ir poco a poco, podemos ir avanzando como un grupo organizado, como lo es este gran grupo de Lampi Cuernavaca, pero sigan avanzando, no se queden estancados y ábranles la puerta a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí cuenta lo que se hace y no lo que se dice. Queremos actuar y queremos dar el siguiente paso. Gracias a toda Lampi por recibirme, gracias presidente, gracias a todos ustedes y estamos a sus órdenes. Este es el QR al que le tomaron foto, donde nos pueden seguir en las redes sociales.